Y lo que vamos a hablar hoy también y todo lo que estamos planeando como iglesia requiere fe de nuestra parte. Porque si bien la fe a veces la relacionamos directamente con cosas que recibimos de parte de Dios, la fe también es lo que debería levantarnos a hacer cosas por nuestro Señor, para nuestro Señor en adoración. Si no creemos, si no tenemos fe en que aquellas cosas que hacemos tendrán recompensa, tendrán frutos, son importantes que las hagamos y demás, probablemente no las vamos a hacer. Así que les invito a abrir sus Biblias en Juan 5. Y el título de la palabra, del mensaje de la palabra de Dios en esta mañana es ¿cómo predisponernos a trabajar para el Señor? ¿Cómo predisponernos? Y vemos que en los anuncios hay un montón de oportunidades en los cuales podemos involucrarnos para servir, para aprender, para crecer. A veces falta un poquito de fe de nuestra parte para decir, bueno, esto es realmente importante, tengo que involucrarme yo también. Juan 5, vamos a leer del 1 al 8, pero antes quiero preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez fuimos obligados a hacer algo que no queríamos hacer? Todos los esposos pueden levantar la mano, por favor. No digan nomás, es una broma. ¿Cuántos de los que estamos aquí fuimos obligados a no hacer algo que queríamos hacer? Los esposos se ponen de pie ahora, ¿verdad? No, ¿verdad que es broma? Cierto, sí, es broma. Suele ser irritante, pero muchas veces somos obligados a hacer algo que no queremos hacer o a dejar de hacer algo que queríamos hacer, pero nos irrita porque en muchas ocasiones no sabemos las razones por las cuales tenemos que hacer algo o dejar de hacer algo. Esta ilustración ya la conté alguna vez. En una ocasión un esposo le dice a su esposa que le gustaría comer pescado. Muy bien, entonces pescado a la sartén así en particular. Y la señora entonces comienza a preparar el pescado. Espectacular, ¿verdad? Y lo primero que hace es un pescado así grande, le cortas las dos puntas y deja un pescado así chiquitito, ¿verdad? Y empieza a cocinar. Y desecha el resto del pescado. Y el esposo le pregunta, ¿por qué estás desechando tanto del pescado? Y la mujer le responde, mi mamá siempre cocinó así, el pescado. Ah, bueno, entonces terminaron de cocinar el pescado, comieron muy rico, espectacular. Pero a la mujer se le quedó clavada la duda, ¿por qué le quito tanto al pescado? Así que fue junto a su mamá a visitarle y le pregunta, ¿por qué le quitamos las dos puntas del pescado y desechamos tanto? ¿Y por qué tu abuela siempre lo hizo así?, le dijo. Entonces esta mujer nuevamente fue a la casa de la abuela a visitarla y le preguntó, ¿por qué le quitamos las dos puntas al pescado? Y mi hija le responde, porque yo quería comer pescado y mi sartén era muy chiquita. Y bueno, al igual que la mujer de esta ilustración y estas generaciones de mujeres que repetían la misma cosa sin entender muy bien, hay ocasiones en que nosotros como iglesia hacemos cosas sin entender por qué las hacemos o dejamos de hacer cosas porque no entendemos por qué es importante que las hagamos. Y eso es algo que tenemos que corregir en la mayoría de nosotros. Hacer las cosas sin entender o dejar de hacer las cosas porque no entendemos por qué son importantes. Permítanme otro ejemplo. Yo todos los días llego acá a la iglesia más o menos a las 7 de la mañana. Y cuando llego a las 7 de la mañana, normalmente la luz que da hacia el portón, hacia allá, está prendida. Entonces yo ya me hice la costumbre, yo llego, apago la luz y entro hacia las oficinas. Todos los días hago lo mismo. Supongamos que pasan los años, yo me jubilo, ya no vengo más y viene otro pastor. Y yo todo el tiempo que trabajé aquí, supongamos, hacía lo mismo. Llegaba, apagaba la luz y me iba a la oficina. Y llega un nuevo pastor de jóvenes y entre todas las cosas que le damos para hacer a este pastor de jóvenes nuevo, le decimos, bueno, tenés que cuidarle a los jóvenes, tenés que hacer discipulado y tenés que apagar la luz cuando llegues. Sería algo sin sentido, ¿verdad que sí? ¿Por qué le daríamos a un pastor nuevo de jóvenes la tarea de apagar la luz? Y porque el que estuvo antes también siempre lo hizo así. Pero no tiene sentido. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo y no cuestionamos por qué hacemos las cosas. Y no cuestionamos por qué dejamos de hacer las cosas que deberíamos estar haciendo también. Y me gustaría que reflexionemos en eso en la palabra de Dios en esta mañana.
de la lectura del pasaje de hoy me gustaría sacar algunas ideas sobre cuál debe ser nuestra mentalidad como cristianos si es que queremos realmente ser siervos útiles al Señor. Y vamos a ver que no preguntarnos y no recordarnos constantemente quiénes somos, qué somos nosotros como cuerpo y para qué vivimos, nos puede llevar a vivir vidas totalmente ajenas a la vida para la cual fuimos rescatados. Porque fuimos rescatados para una vida en particular, pero si nos olvidamos de cómo es esa vida, probablemente no vamos a vivirla tampoco. Leemos Juan 5, 1 en adelante. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda o Betsaida, dice algunas versiones, algunas traducciones, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado: es día de reposo, no te es lícito o no te es permitido llevar tu lecho. Y él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo al hombre a quien había sanado: mira, has sido sanado, no peques más, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Y me gustaría reflexionar en 3 puntos en este pasaje. Para vivir vidas de servicio, consideremos cuál debe ser nuestra primera predisposición. O sea, esto es lo primero para lo cual tenemos que estar listos, para aceptar que sea parte de nuestra vida, podríamos decir. Primero, nosotros debemos ser los que van y ofrecen. Nosotros debemos ser los que van y ofrecen. Algo muy notorio en el Evangelio de Juan es que en la mayoría de las señales que Jesús hace, la mayoría de los milagros, es él mismo, Jesús, quien toma la iniciativa. Sí, pueden fijarse ahí en el pasaje que estábamos leyendo, Juan 1, y si ven en el versículo 1, vemos que Jesús es quien se fue a Jerusalén. Y luego vemos que Jesús es quien va, dice, a un estanque. Él es quien decide ir a ese lugar. ¿Qué había ahí? Había un grupo de gente con grandes necesidades, esperando el momento de recibir un milagro de parte de Dios. Luego fíjese en el versículo 5, vemos que estaba ahí un hombre en particular, que había estado ya hacía 38 años ahí. Jesús lo vio y Jesús es quien se acerca a él. Y luego viene la pregunta que le hace al hombre: ¿querés ser sano? Si hacíamos una pregunta tal vez en este momento, ¿quién es el protagonista de esta historia? No es el hombre enfermo,
Es Jesús quien toma la iniciativa desde un primer lugar. Y este pasaje solo es suficiente ya para desafiarnos a todos nosotros a pensar qué estamos haciendo con nuestro tiempo. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que el Señor nos permite vivir? Aquí le tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, de una forma especial, Hijo con H, el creador de todo, el enviado a salvar a la humanidad, entrando tal vez en una de las escenas más tristes que podamos imaginar. Una multitud de ciegos, cojos, mancos y paralíticos, todos reunidos en un mismo lugar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado alguna vez en un hogar, tal vez para niños o para ancianos? La gran mayoría de los que hemos tal vez ido a algún lugar así, ¿verdad? Que normalmente no son lugares muy alegres. Uno ve mucha necesidad. Y no solamente necesidad material, uno ve una gran necesidad en el rostro de esas personas que están ahí. Y es doloroso. Estoy seguro que muchos se escandalizaron al ver la terrible necesidad que hay a nuestro alrededor. ¿Cuántos de nosotros hemos estado, incluso hemos dormido en algún pasillo de algún hospital, ya sea IPS o cualquier otro lugar, y ver cómo llegan los accidentados, los enfermos? A veces pasan gente que vemos que está con enfermedades terminales y es desgarrador. Y si eso es terrible hoy, en nuestra sociedad, donde hay recursos, donde hay hospitales y demás, remontémonos 2000 años atrás. Imaginemos esta escena. Una multitud de ciegos, cojos, mancos y paralíticos. Y el pasaje nos muestra una de las realidades más duras de la humanidad. Y que al final de todo tampoco es la enfermedad. Cuando Jesús le pregunta al hombre si quería ser sano y nos muestra esta realidad, ¿qué respondió el hombre? No tengo a nadie conmigo. No tengo a nadie conmigo. Y otros tal vez reciben la ayuda, pero yo no tengo a nadie. Y esa posiblemente sea una de las realidades más terribles que vive la humanidad. Y podríamos preguntarnos otra vez, ¿qué hacía el Señor Jesús en ese lugar? ¿Por qué había ido ahí? Y la respuesta sencillamente es porque Él sabía que había en ese lugar un hombre enfermo, que había soportado la enfermedad durante muchísimos años, por casi 40 años, y que no tenía a nadie que lo ayudase. Y voy a hacer una pausa para que nos respondamos cada uno ahí en la intimidad de nuestra mente y corazón. ¿Quién soy yo? Puedes preguntarte eso y responder. Viendo todo esto que estamos leyendo, en lo cual estamos reflexionando, ¿quién soy yo? Respondete ahí. No te quedes mirándome nomás. Responde sinceramente, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros ante la realidad, la triste realidad de la humanidad? ¿Quiénes somos nosotros? Y la respuesta simple de la Biblia es, nosotros somos quienes debemos ir y ofrecer la misericordia de Dios. Nosotros somos esas personas. La respuesta de la Biblia no podría ser más simple. La Biblia nos dice claramente en Efesios 2:10 que somos hechura suya, somos hechura de Dios, creados, dice, en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios ya preparó de antemano. Y este pasaje es muy especial porque dice, Dios ya preparó de antemano las buenas obras para que nosotros anduviésemos nomás en ellas. Las obras ya están listas, es lo que dice la palabra de Dios. Si tuviésemos que hablar en un lenguaje tal vez un poco más empresarial, podríamos decir, el plan de negocios está listo, ya fijamos la meta que queremos alcanzar, ya tenemos el presupuesto que pensamos gastar, ya tenemos los materiales que vamos a necesitar, ya tenemos la gente, ya tenemos los clientes, ya tenemos la fecha, el camión encendido con el producto adentro. ¿Qué es lo que falta? Que vayamos. Eso es lo único que falta, que vayamos. Las obras ya están preparadas. Si hay acá tal vez estudiantes que están en el colegio, en la escuela, en la facultad, ¿cuántos de los que están aquí están todavía en procesos de tesis, verdad? Esa hermosa etapa de la tesis. Lo que la Biblia nos dice es algo así como, ya tenés los créditos listos para terminar tu carrera, ya tenés todos los créditos.
Ya tenés la aprobación de la mesa examinadora, ya tenés la tesis terminada, ya pagaste todas las cuotas, no le debes nada a nadie. Solo falta que vayas y recibas, retires ese título. Algo así es lo que la Biblia nos dice cuando las obras, las buenas obras ya están preparadas de antemano. ¿Qué falta? Falta que vayamos. Y la pregunta finalmente que nos tendríamos que hacer es, ¿por qué nos cuesta tanto ir? ¿Por qué es tan difícil ir? ¿Por qué es tan a veces imposible servir al Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto no dormir una siesta un domingo para servir al Señor en una forma especial? ¿Por qué nos es imposible asistir a reuniones de estudio bíblico, oración, capacitación? ¿Por qué nos resulta imposible dejar a veces la comodidad o la tranquilidad de nuestra casa para servir, aunque sea unas horas a la semana, a aquel que se entregó por nosotros? Vamos a usar nuevamente unos segundos para responder a estas preguntas. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué llegamos incluso a pensar que es imposible? Y si nos cuesta mucho servir al Señor, encontrar tiempo para crecer en la fe, para entregarnos en adoración, tal vez deberíamos volver un poquito atrás en el mensaje y responder nuevamente la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Para qué el Señor me puso en este lugar? ¿Para qué el Señor me rescató? ¿Por qué pagó el precio por mí? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Así que vimos en este primer punto, además del ejemplo de nuestro Señor Jesús, como Él fue y que nos toca a nosotros ir ahora a ofrecer la vida abundancia que Él tiene para nosotros. Nuestro segundo punto en esta mañana es, nosotros somos quienes debemos eliminar las excusas. Esos somos nosotros. Nosotros somos y tenemos que estar predispuestos, preparados con esto en la mente los que debemos ir. Nosotros somos, en segundo lugar, los encargados de eliminar las excusas. ¿Por qué? Porque la sociedad te va a enseñar muchas miles buenas excusas por las cuales no podés servir al Señor. Muchas, muy buenas, muy interesantes. ¿Cuáles son las excusas más comunes para no comprometernos con el Señor? Vamos a hacer algo. Hablen ahí con una persona que está a su lado. Puede ser su familia, amigo, alguien que está al lado. Si estás solito, respondete a vos mismo. ¿Cuáles son las excusas más comunes para no comprometernos con el Señor? ¿Cuáles son las excusas más comunes para no servir al Señor? Y fíjense que estoy siendo muy cuidadoso para no decir comprometerse con la iglesia, ¿verdad? Porque no es con nosotros el compromiso, es con el Señor. Permítame ahora otra ilustración. Voy a leer esta ilustración que encontré hace poquito. Después de mucho tiempo, una señora volvió a ir al culto con su hijita. Después de mucho tiempo, volvió a ir al culto con su hijita y por causa de su trabajo no podía asistir a los cultos de la mañana, a los cultos matinales, y por eso fue en la noche. El pastor habló en esa ocasión acerca de la negligencia de muchos en cuanto al cumplimiento de sus deberes cristianos. No leen la Biblia, descuidan la asistencia a los cultos, etc. Y la niñita que estaba a su lado escuchaba atentamente el sermón. Y cuando oyó que el pastor hablaba de la poca dedicación de muchos padres, se volvió a su madre y confiada le dijo, mamita, ¿te está hablando a ti el pastor? Estas palabras, dice, fueron como un flechazo para el corazón de la madre que permaneció callada. Esa ingenua pregunta de su propia hijita fue para ella un sermón vivo y eficaz. Y sería conveniente que nosotros también tuviésemos a alguien que nos formulara esta pregunta mientras escuchamos el sermón. ¿Te está hablando a ti el Señor? Qué interesante esta ilustración, ¿verdad? Yo tengo una hija que tiene 4 años que ya sabe hacer preguntas que duelen. Y muchos de nosotros necesitamos que a veces alguien nos haga una pregunta incómoda para reaccionar, para despertarnos un poco de nuestro letargo. ¿Cuáles fueron las excusas que mencionaron? Probablemente las más comunes fueron el trabajo, los estudios, el cansancio, el descanso,
Es muy interesante que tanto el cansancio como el descanso son dos cosas separadas, ¿verdad? Pero son la misma excusa casi. El tiempo familiar, el cuidado de la casa y muchas cosas más. Y de seguro muchas de estas excusas son muy buenas, muy lógicas, muy razonables y cada uno sabrá si la está usando de manera sincera o no. Porque algo que es muy cierto, hay una línea muy delgada entre una justificación verdadera y una excusa. ¿Verdad que sí? Porque tal vez la misma cosa que para alguien es una justificación, para otro es una excusa y es una realidad de nuestra vida. Y cada uno sabrá si lo está diciendo con sinceridad o no, o si es solamente una forma de excusar su tibieza espiritual. En nuestro relato en Juan, ahora aparece en escena un grupo distinto, luego del milagro. Fíjense nuevamente ahí en sus Biblias. Siempre estamos en Juan 1, perdón, Juan 5, y aparece ahora un segundo grupo de personas. ¿Quiénes eran? Juan los describe como los judíos. Ellos aparecen ahora, boom, en escena. Y comienzan a cuestionar las cosas que estaban sucediendo en ese lugar. Vamos a analizar un poquito más de cerca esto. En primer lugar, ¿quiénes eran estos judíos? Mencionamos que es lo más probable que todos los que estaban ahí en esa escena probablemente eran judíos. Todos eran judíos, ¿verdad? El paralítico, el Señor Jesús, todos los demás. Así que sabemos que cuando Juan, el que escribió este evangelio, habla de los judíos, no está refiriéndose a la raza, sino a un grupo en particular que en este evangelio en particular, otra vez, se refiere a los líderes religiosos del momento. Ellos eran los judíos, los que representaban toda esa autoridad religiosa. Los fariseos, los escribas, los saduceos. Y en ocasiones estaban todos juntos, a veces se menciona a los judíos refiriéndose solamente a uno de ellos, pero eran casi los antagonistas del Señor Jesús por lo que ellos enseñaban y demás. ¿Cuál era, en segundo lugar, la mayor preocupación de los judíos? Ahí miren rápido otra vez su Biblia. ¿Cuál era la mayor preocupación de estos judíos? Y esta es una pregunta que podemos hacernos también a nosotros. Ahora mismo, sin pensar demasiado, decirle a la persona que está a tu lado, ¿cuál es la mayor preocupación de la iglesia? ¿Cuál es? Decirle, sin pensar mucho, decirle, ¿cuál es la mayor preocupación de la iglesia? La comunión, el discipulado, el deporte, los campamentos, el mensaje, no sé, muchas cosas podrían haber surgido, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestro presupuesto, de nuestro esfuerzo? En el pasaje que estamos leyendo vemos que el Señor Jesús había realizado un milagro, ¿cierto? Había una persona enferma, casi 40 años, Jesús le dice, levántate, toma tu camilla, un milagro. Hizo caminar a un hombre que no había caminado en casi 4 décadas. Y la gente que estaba alrededor había visto cómo este hombre, luego de estar mucho tiempo esperando un milagro proveniente del agua del estanque, entre paréntesis, los estudiosos afirman que eso que descendía un ángel y que tocaba el agua y sanaba y demás, es más que nada una tradición que la gente creía en ese lugar, no algo precisamente que el Señor hacía. Luego de estar mucho tiempo, cerramos paréntesis ahí, luego de estar mucho tiempo esperando ese milagro proveniente del estanque, recibe una orden de Jesús. Levántate, toma tu camilla, agarra tu camilla, tu lecho y anda. Y hasta pareciera que cuando el Señor dice eso, nos podemos imaginar a los judíos ¡pum!, sentir acá un golpe cósmico y decir, hoy es sábado y alguien está alzando una camilla. Alguien está alzando, levantando una camilla. Fíjense en el versículo 9. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo, o sea, era un sábado, un día en que no debían trabajar. Y los judíos dijeron a aquel que había sanado, es día de reposo, no te es lícito, no te está permitido llevar tu lecho. Increíble. Y más increíble que el milagro que había sucedido era que para estos hombres lo notorio no era el milagro, sino que el hombre estaba llevando su camilla. Pero vamos a darles a estos judíos el beneficio de la duda. Tal vez ellos no le conocían al hombre, ellos no sabían que había estado sin caminar durante 40 años y por eso le dijeron, ¿por qué estás levantando la camilla? No sabían que acababa de ser sanado. Versículo 11. Este hombre que había sanado les dijo, el que me sanó, un dato ahí, el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda.
Entonces los judíos nuevamente le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Más increíble todavía. El hombre les dice, alguien me sanó. ¿Quién te dijo que levantes tu camilla? No había nada más en la mente de estos hombres que la camilla. El hombre nuevamente, yo era paralítico. ¿Quién te dijo que levantes tu camilla? Eso es lo que queremos saber. Hacía 38 años que yo no caminaba. ¿Quién te dijo lo de la camilla? Y me recuerda un poco a nosotros. A veces vemos a gente que llega a la iglesia por primera vez, ¿verdad? A veces llega alguien que llegue nomás luego ya es un milagro porque nadie le invitó. El Señor mismo hizo la obra y le trajo a la iglesia. Y a veces llegan personas en ocasiones vestidos de manera no cristiana, podríamos decir, ¿verdad? No están con traje, camisa, corbata, todo eso. Y vemos que van llegando y en vez de maravillarnos de que alguien a quien ni siquiera invitamos llega a la iglesia, nosotros le preguntamos, ¿por qué tenés tantos tatuajes? Le preguntamos, ¿por qué no tenés una Biblia? ¿Viniste sin Biblia? Le preguntamos, ¿por qué estás vestido así? ¿Por qué tu ropa tiene agujeros? ¿Por qué tenés tantos aros, anillos? ¿Por qué tu pantalón está roto? ¿Por qué tenés pintado el pelo de tal color? Y la persona hasta se siente atacada por nosotros desde el momento en que cruza la puerta. Y a veces incluso llega gente con mal olor, que es una gran realidad. A veces llega gente que viene directo de haber estado tomando en la calle y nosotros no queremos ni estar cerca a veces de esa persona. Y la historia continúa en nuestro relato, versículo 13, que este hombre ni siquiera sabía quién le había sanado. En el versículo 13 leemos, el que había sido sanado no sabía quién fuese Jesús, ¿verdad? Quién le había sanado, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y recién en el versículo 14, si pueden ver ahí, leemos que Jesús se encuentra nuevamente con este hombre en el templo y le explica lo que había sucedido y cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero la pregunta que le importaba a los judíos era, ¿cómo es posible que este milagro se esté haciendo fuera de nuestro control, fuera de nuestras normas, fuera de nuestro estilo, fuera de nuestra manera de vivir, de ser, de nuestra tradición y demás? Y cuando pensamos en vivir, en servir a Dios, muchos tenemos la costumbre de pensar en todas las razones o excusas que podemos usar para evitarnos la molestia de servir al Señor. Porque queremos que las cosas, en primer lugar, se hagan como nosotros queremos, en nuestro horario, según nuestro estilo, que se coma lo que a mí me gusta, que la gente se vista como yo quiero y muchas cosas más. A veces hasta nuestras convicciones nos juegan en contra. Convicciones, sí. Especialmente los bautistas somos famosos por esto porque creemos que la salvación no se pierde y a veces pensamos que podemos ser todo lo desobediente que queramos, que no voy a perder mi salvación. Considero que Dios me va a tener paciencia si no le sirvo, que no me va a exigir nada. Qué gran equivocación. Considero que su gracia nunca me va a abandonar, cosa que es cierto, es verdad, que nunca me va a abandonar ni aunque no le sirva, aunque no le busque, aunque no estudie, aunque no ore, su gracia siempre va a estar conmigo, decimos. Cosa que se vuelve ya un poco más complicada porque pretendemos ser como una planta siempre verde y floreciente sin ser regada jamás. A veces hasta le damos más importancia a cuidar lo que tenemos al punto que no queremos arriesgarnos a juntarnos con gente que podríamos considerar hipócrita, religiosa o maleducada. ¿Acaso la iglesia no es como un hospital donde nosotros no somos los doctores? Nosotros somos los internados, ¿verdad? Algunos estamos en terapia intensiva en ese hospital y el Señor nos tiene ahí, nos hace el aguante, podríamos decir. ¿Acaso nosotros no somos como un ejército donde somos soldados que obedecemos, no capitanes o generales que damos las órdenes? Y que ni tanto en un hospital, ni siquiera en un ejército somos quienes decidimos quiénes pueden entrar y quién no. ¿Acaso no somos como un huerto? Podemos imaginarnos ahí un huerto hermoso, donde nosotros somos sirvientes
y no dueños. Somos los sirvientes, sabiendo que el dueño va a hacer de ese campo lo que él quiera y va a meter a trabajar en ese campo a quien él quiera, no importa que sea la hora undécima, y hasta capaz le va a pagar a ellos antes que a nosotros. Ya terminando este mensaje, otra vez una pregunta que me gustaría que podamos respondernos. ¿Estoy presentando excusas al Señor para no trabajar? ¿Estoy convirtiendo justificaciones excelentes, buenas, razonables en excusas para no ir, para no servir? ¿Soy yo de los que no quiero ser incomodado, cuestionado, no quiero que me pregunten, me llamen? ¿O soy de los que quiero ir a ese estanque? Quiero ir a ese estanque junto a la multitud de ciegos, cojos, mancos, paralíticos y ser yo parte de la obra de Dios. Que el Señor tal vez, así como le dijo a Pedro para que camine sobre el agua, vení. Que el Señor me diga a mí, anda a decirle a ese que se levante. Ir yo y decirle, levántate, hay vida para vos. Porque a eso nos llamó el Señor. Nuevamente podemos preguntarnos, ¿quién soy yo? Si quiero servir al Señor, si quiero ser alguien que realmente es útil en la obra de Dios, dos predisposiciones que tenemos que tener. Tenemos que ser quienes deciden ir, llevar la buena noticia, y tenemos que ser aquellos que eliminamos las excusas. Identificar, eliminar las excusas. Esta noche vamos a terminar este mensaje. El tercer punto es, somos nosotros también a quienes nos toca explicar qué es el milagro que acaba de suceder y por qué Dios hizo eso. Eso vamos a estudiar esta noche. Pero si el Señor en esta mañana te está hablando y te está diciendo, hay tantas ocasiones que vemos en el video de anuncios en los cuales podemos servir y hasta ahora estamos diciendo que no, que no, que no, que no. Tal vez sea tiempo de preguntarnos otra vez quién soy yo. Quiero invitarles a todos a inclinar un momento sus rostros y terminar en oración. Y te invito a que le preguntes ahora al Señor, ¿soy yo un buen siervo? ¿Soy un siervo que estoy constantemente poniendo excusas hasta sin darme cuenta? ¿Soy un siervo renegado o rebelde? ¿Soy yo un soldado que quiero tomar decisiones en vez de obedecer? ¿Soy yo un paciente de hospital que rechazo a otros que quieren entrar y ser curados? Vamos a orar. Nuestro Padre y Dios, en esta mañana nos gozamos en tu palabra y porque encontramos que tenemos el precioso privilegio de servirte. Aún así como estamos, aún así como somos, con todas nuestras limitaciones, errores, con todas nuestras sombras. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces pusimos excusas y no quisimos comprometernos contigo. No quisimos servirte, tal vez pensando que teníamos una buena razón para no hacerlo. Y esta mañana escucho tu voz diciéndome que no tengo excusas. Te pido perdón porque no te estuve sirviendo ni comprometiéndome contigo. Y a partir de hoy quiero cambiar eso, Señor. Te ruego que me ayudes a servirte con todo lo que tengo, con todo mi corazón, en adoración, en gratitud. Te ruego que me ayudes a mantener firme esta decisión. Te damos gracias por ser bueno y paciente con nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.